integra la inteligencia espiritual es conocer la voluntad de Dios. Y vamos a tener una idea clara de lo que es la voluntad de Dios. Para que usted sepa cuando lee la Biblia, porque uno de los elementos también que integran la sabiduría es precisamente la escritura. Si la persona no se llena de la escritura o de la palabra de Dios, jamás podrá obtener sabiduría. Por más inteligente que tenga, por más capacidad que tenga para aprender libros, si no aprende o si no identifica espiritualmente la palabra del Señor, no podrá tener la verdadera sabiduría que lleva al bienestar tanto del ser humano como del mundo. Así es que inclusive la familia, el matrimonio, ¿verdad? Sin ese tipo de sabiduría que proviene de la Escritura, no podemos encontrar el punto exacto que necesitamos. Así es que leemos esta parte bíblica, Colosenses 1:9, que dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, número 1, del conocimiento de su voluntad. Y número 2, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual es integrada por la sabiduría y por el conocimiento de su voluntad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos a nuestro ser, a nuestro hombre interior, tu palabra, lo que tú quieres que aprendamos, Señor? Aquí estamos, Dios, en esta hora, nos disponemos para que nos toques, nos hables y que podamos recibir de ti, Señor. Podamos recibir de ti lo que necesitamos para tener la inteligencia espiritual que requerimos como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien, hay dos formas, hermanos, en que podemos nosotros descubrir en la Escritura lo que es la voluntad de Dios. Número 1, su voluntad en forma general. Su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras, según Efesios 5:17, le voy a pedir a Isaac que nos ponga allí Efesios 5:17, que dice, Efesios 5:17, muy bien. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Entonces, hay una forma general de poder entender la voluntad del Señor, ¿sí? Pero también hay otra forma que se le llama una forma individual, que se manifiesta esta y se guía o se conduce por medio de los dones espirituales y la iglesia, que son los ministerios. Pero vayamos a lo que es la voluntad de Dios en forma general. Nosotros podemos entender y saber que la definición de la voluntad de Dios en forma general, la Biblia lo refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Escúcheme bien. En tres sentidos la Biblia refiere a la voluntad del Señor en forma general. Y el primer sentido que le da la Escritura en algunos pasajes es de que la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara la frase tu ley con tu voluntad, según el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice el Salmo 48, me ha agradado y tu ley está
en mi corazón. Entonces, como la sabiduría, también la voluntad de Dios se reflejan en las Escrituras. Para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón, para nosotros que hemos decidido ser ciudadanos del reino de los cielos, para nosotros que hemos dado el paso de vivir por medio de la vida espiritual y no la carnal, necesitamos entender que la Escritura es muy importante. Si tú y yo no tenemos un estudio constante de la Escritura, se podría decir diariamente, que es el alimento espiritual, porque así dijo Jesús también, que Él es el pan de vida, que Él es el alimento espiritual para nosotros. Si nosotros nos alimentamos, entonces lógicamente nosotros vamos a padecer de inanición espiritual. Así como algunas personas que dejan de comer y padecen de inanición alimentaria, ¿verdad? También en lo espiritual es igual. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la Escritura, si tú no tienes un momento cotidiano para leer la Escritura, reflexionar sobre ella y permitir que Dios imprima en tu corazón su voluntad o lo que Él quiere, entonces significa que estás hambriado espiritualmente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque la Escritura es el alimento que nuestra alma necesita. El pecado lo alimenta, el pecado alimenta la naturaleza pecaminosa nuestra, ¿sí? Pero la vida espiritual lo alimenta la Escritura. Entonces, si yo me llevo más alimentando mi vieja naturaleza o mi pecaminosidad, lógicamente estaré tendiendo a ir hacia ese lado. Pero también debo entender yo como hijo de Dios y usted como hijo de Dios, de que necesitamos alimentarnos cotidianamente de lo espiritual. ¿Cómo se puede hacer? Con la palabra de Dios. Así es que para poder entender la voluntad de Dios necesito leer la Escritura, porque según David en el Salmo 48 nos dice claramente que su ley, que la ley de Dios, ¿verdad?, es la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien, Pablo habla acerca de esto y considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios, según Romanos 2:18, que dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, que cuando uno es instruido en su palabra, encuentra la voluntad de Dios y por lo tanto uno elige lo mejor para nosotros. ¿No te has encontrado tú a veces en un dilema de no saber qué hacer? ¿Sí? La Escritura es la guía para que tú sepas qué hacer. Pero si no la conoces, entonces entramos en un proceso de desesperación o de ansiedad, de tal forma que no sabemos qué hacer. Por eso es importante constantemente estar leyendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo en el momento requerido te va a hacer recordar su palabra con respecto a circunstancias y situaciones que estás viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Porque cuando dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, un poquito antes dice, y les hará recordar lo que está escrito. El Espíritu Santo no te puede hacer recordar algo que tú no has leído, que tú no has visto. ¿Sí? Que claro que animado por la flojera de no querer leer la Biblia, quisiéramos que el Espíritu Santo nos dijera lo que dice la Escritura, sin tener que leerla, ¿verdad? Pero eso no es correcto, no es adecuado. Dios no se maneja así. El Espíritu Santo está para hacerte recordar en el momento preciso lo que tienes que hacer de acuerdo a su palabra. ¿Ok? ¿Sí me explico?
Entonces, por eso es importante entender la voluntad de Dios, porque cuando la entendemos tenemos una respuesta para los demás y para nosotros mismos. Así es que, en otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que andemos los seres humanos o los hijos de Dios, la ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. Ley significa fundamentalmente instrucción y abarca toda la palabra de Dios. Así es que, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo entender que no le puedo sacar la vuelta a la Escritura. Le digo porque yo como ser humano, y me imagino que usted como ser humano, también va a pasar o ha pasado por lo que yo he pasado. ¿Sí? ¿Qué cree que cuando yo me ponía a leer la Biblia, qué cree que pasaba? ¿Ya ve? Es lo mismo. Mucho sueño. ¿Sabe cómo logré yo vencer eso? No crea que no durmiendo. Durmiéndome y levantándome y volviéndome a poner a leer la Biblia. Y me daba sueño y me dormía y me levantaba y me volvía a poner a leer la Biblia. Hasta que mi ser, lo que yo soy, entendió que esa treta de darme sueño no le iba a funcionar. ¿Sí me explico? Bueno, eso es ahora eso, ¿verdad? Yo le enseñé a mi vieja naturaleza que no me iba a vencer. ¿Sí? Y cuando entendió mi vieja naturaleza que no me iba a vencer, entonces se cumplió lo que dijo, o como dice la Escritura, resistir al diablo, someterse a Dios y Él huirá de vosotros. Y se ve el sueño. Y ahora me sucede al revés, me pongo a leer la Biblia y no sé cuántas horas paso. ¿Sí? Y cuando menos pienso ya son las 3, 4 de la mañana y digo, ay, si tengo que dormir un ratito cuando menos. ¿Verdad? Entonces, es interesante cómo nosotros tenemos que doblegar nuestra vieja naturaleza para que ella entienda que ya no nos gobierna como antes lo hacía. ¿Sí? Queríamos hacer el bien, dice Romanos 7, ¿verdad? Queríamos hacer el bien, pero no podíamos. ¿Sí? Cuando voy y quiero hacer el bien, me encuentro haciendo el mal, explica Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y descubro que hay una ley en mi cuerpo que me obliga a hacer el mal. Y al final de ese capítulo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta, Jesucristo. Y luego el capítulo 8 empieza a hablar sobre la vida espiritual que nosotros debemos de vivir. Porque nuestra vida debe ser una vida espiritual, no carnal. Entonces, es interesante cómo nosotros tenemos que ser instruidos y que podamos ver que abarca toda la palabra de Dios. Nosotros, la Iglesia de Dios, tenemos por vida, práctica y obediencia el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que no es que nosotros despreciemos el Antiguo Testamento, sino que entendemos lo que también dice el Nuevo Testamento, que fue escrito el Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros, los que vivimos en la gracia, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron ellos. ¿Sí? Y ahora, por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, Dios nos ha puesto un lugar especial como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, con sacerdocio santo. Nos ha puesto en ese lugar con el precisamente derecho de poder vivir en forma ahora espiritual. Así es que para poder entender cuál es la voluntad de Dios, debo entender que en la Escritura se encuentra la palabra de Dios y que yo y tú debemos de tener un tiempo cotidiano para leer la Biblia.
Si no lo lees, entonces ahí está tus faltas de acción. Ahí está tu ansiedad, porque no sabes qué hacer. ¿Sí me explico? Si no la lees cotidianamente, entonces significa que estás muriendo por inanición espiritual. Y lo peor es que a veces no nos damos cuenta. Físicamente sí nos damos cuenta, porque lo primero que sucede es que empezamos a adelgazar, ¿verdad? Se nos van las fuerzas, luego ya nos acuestan y empezamos a sobrellevar una vida inactiva, listos para morir. Y es lo mismo acá. Si no nos alimentamos, lo primero que se pierde es la fuerza espiritual. Esa que nos levanta a pesar de que nos está yendo mal. Esa que nos dice sigue adelante a pesar de que no están saliendo las cosas como uno quisiera. Eso que nos dice sigue confiando en Dios porque Él tiene sus promesas para ti a pesar de que veas adversas las cosas a tu alrededor. La fuerza de la vida espiritual es la que nos lleva a eso, o a la inteligencia espiritual, ¿verdad? El segundo punto que tenemos que considerar para conocer la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente, a eso se le puede llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Como por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Esto viene en 1 Timoteo 2:4 que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. ¿Sí me estoy explicando? Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. Él desea que todos conozcamos la verdad. Él desea que reaccionemos. Pero ¿qué cree? Hay un libre albedrío, hay un respeto de Dios en lo que se le llama también a la voluntad permisiva de Dios, que lo vamos a ver ahorita. Dios desea y plantea en su palabra que Él quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Gracias, Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice, no retarda su promesa, sino como algunos tienen, ¿qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Yo y tú tenemos que entender que el hecho de que Dios desee que todos seamos salvos no significa que nos va a obligar. Es por eso que todos las demás personas no estamos aquí. ¿Sí me explico? Tú y yo venimos aquí voluntariamente. ¿Alguien vino a fuerzas? Todos vinimos voluntariamente. La trajo, hermano. Ella tiene la culpa. Yo sé que no. Entonces, hermanos, dentro de ese proceso de mi voluntad está la capacidad de decidir. El problema de las personas que no conocen a Dios es que deciden mal, deciden de acuerdo a sus delitos y sus pecados. Pero nosotros que hemos venido al arrepentimiento y que ahora nosotros somos hijos de Dios, estamos decidiendo estar en este lugar con el propósito número 1 de alabar a Dios, con el propósito número 2 de bendecir su nombre, con el propósito también de escuchar su palabra y con el propósito de que Dios nos hable. Y voluntariamente venimos. Y eso es importante entenderlo porque Dios no obliga a nadie.
Yo he escuchado frases como, si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, las hambres en algunos países. Y esa gente que dice eso, no se da cuenta que lo único que está haciendo es buscar una justificación para hablar mal de Dios o para retar a Dios. Porque el producto de las guerras y el producto de las hambres no es otra cosa sino causa del pecado que vive las personas, que vive la gente. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo, hermano, está diseñado para que en cualquier lugar podamos nosotros subsistir. Hace rato estaba leyendo los misterios que hay en los desiertos. Y el desierto del Sahara, ese es el desierto más extenso que hay, no sé qué tantos miles de kilómetros son, ¿verdad? Y dice, y los habitantes del desierto son las arañas, son las serpientes, son los ratones, y empieza a decir una serie de animales que viven allí, y uno dice, ¿y dónde están? ¿Verdad? Sin embargo, sí existen y allí están. ¿Ok? Y culmina y dice, y también el ser humano vive allí. Y muchos de ellos son más sanos de los que decimos que vivimos en la abundancia. O que vivimos en un lugar no desértico. Y hablan acerca de la sal, ¿verdad? Donde dice que ellos, su dieta cotidiana es una porción de sal para no beber agua o no morir deshidratados. Y aparte energía. Exactamente. Entonces, pero para nosotros aquí se nos ha dicho que la sal es maligna, ¿verdad? Que la sal es maligna. Inclusive yo me acostumbré a comer sin sal. Yo me acostumbré a comer sin sal porque, como ya les he dicho yo a ustedes, yo solamente tengo un riñón. Entonces, una de las recomendaciones de los médicos que le dieron a mi madre fue que no me diera mucha sal. ¿Sí? Y yo me acostumbré así. Así que cuando yo digo que un alimento no tiene sal es porque de a tiro, ¿no? Es porque de a tiro, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunos padecimientos, es cierto, nos produce el exceso, nos produce, pues, perjuicio, ¿ok? Pero las cosas balanceadas, como lo hacen en el desierto del Sahara, ya los beduinos o los habitantes, para ellos es algo esencial, algo de supervivencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y aún allí, en medio de todo eso del desierto, Dios ama a esas personas. Y si hay hambre en el mundo y si las guerras existen es precisamente por el pecado, no es porque Dios no los ame. De ahí nació la frase que no dice la Escritura, aunque mucha gente lo dice, ¿verdad? La Biblia dice, pero no es cierto. De ahí surgió la frase que dice, Dios ama al pecador, mas no su pecado. ¿Sí? Y aunque lo refleja la Escritura, no lo dice así, ¿verdad? Por eso es importante aclarar este punto, porque muchos dicen, no, como dice la Biblia, que Dios ama al pecador, pero no habla su pecado. No dice así, dice de otra forma, ¿verdad? Entonces, pero se ha condensado de esa frase que habla de lo que la Biblia dice en varias porciones bíblicas. Entonces, Dios nos ama a todos, hermanos, como somos. Hay personas despreciables, ¿sí? Hay personas despreciables que merecen que ni los voltee a ver uno. Pero ¿qué cree? Dios los ama. Dios los ama. Y como le he dicho yo a usted algunas veces, a mí a veces me dicen, y, oye, ¿para qué vas allí a la cárcel tú?
¿A qué vas? Si deberían de morirse toda esa bola que está ahí, ¿verdad? Deberían de tenerles un castigo continuo como si fuera el infierno. Pero no, Dios les ama. Hace días platiqué con una juez de vigilancia que es la que está ahí en el penal. Y me dice, capellán, pues usted me está diciendo que yo sea el juez, perdón, el licenciado defensor. Y yo estoy aquí como juez de vigilancia, o sea, de que se cumpla lo que se dijo, ya un juez de control, de que se llevara a cabo. Entonces, en esa plática le dije, pero sí es cierto, usted tiene razón, pero recordemos que aquí vienen personas, seres humanos, que son seres humanos a pesar de, ¿verdad? Y me dijo, ¿usted trabaja aquí? Porque le veo la credencial. No, le digo, soy un agente capellán de una institución internacional que se dedica a ayudar a todos los seres humanos vulnerables y un área vulnerable especialmente los penales y los ayudamos en su proceso de entender por qué están allí, ¿verdad? Y qué pueden hacer para no seguir. Como dijo el último que me dio testimonio, dijo, pastor, porque él ya sabía que era pastor, pastor, me dijo, toda mi vida he estado en los penales. He caído 5 veces, dice. Primero 8 años, luego 14 años y luego su familia se destruyó, sus hijos andaban rodando, ¿verdad? Y me dijo, y usted me trajo ahora la palabra. Y hasta ahora entendí que era lo que me provocaba mi actividad delictiva. Y sabe, Dios me ha cambiado y me ha transformado. De tal forma que yo jamás volveré a pisar un penal. Esas experiencias, esas frases son las que lo mueven a uno a poder entender que aunque merecieran morir, hay una oportunidad que Dios les da, porque Dios los ama. ¿Cuánto más, hermano o hermana, el que vive contigo o los que vivimos con alguien? Merecemos oportunidades, pero claras, precisas, con la palabra del Señor, para poder entender qué es lo que está generando mi problema o el problema que está suscitándose. No puedo verlo como un problema y agarrar el problema como un enemigo, sino debo entender qué es lo que está generando ese problema. Y con luz en la Escritura, poder tener una acción o una respuesta que me lleve a la paz, a la buena armonía y a vivir con gozo y alegría. Mientras que yo no busque eso, mientras que yo siga viendo enemigos nomás y reaccionar en contra de ellos, jamás voy a avanzar. Necesito entender que la inteligencia espiritual me debe motivar a tomar buenas decisiones, pero en base a la Escritura, en base a su palabra, en base al entendimiento de su voluntad. Entonces, Dios tiene una perfecta voluntad. Lo que Él ha mandado decir que hagamos, eso significa su perfecta voluntad. Así que ningún creyente salvado debe caer de la gracia, porque también esa es la voluntad de Dios. Porque según Juan 6:39 dice que todo lo que me dieres no se pierda ya nada, sino que lo resucite en el día postrero. El capítulo 6 de Juan nos habla
nos habla de una oración, o mejor dicho, sí, de una oración de Jesús, que habla acerca de la petición de lo que Dios le va a dar a él para que sean salvos. Y la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo es de que ninguno se pierda. Que si tú viniste por gracia a Dios y recibiste el perdón de tus pecados y has ido avanzando, la voluntad de Dios es de que sigas adelante, de que no caigas, de que no retrocedas, de que no te salgas, de que no te vayas otra vez al mundo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Pero existe también una decisión tuya y mía, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con los deseos de Dios, sino como una voluntad personal, que está basado en mis deseos y en mis expectativas. Y ahí es donde debemos de estar a tono con la Escritura y con lo que Dios desea para poder tomar buenas decisiones. Porque si lo tomo unilateral, a lo que yo pienso, a lo que yo deseo, a lo que a mí me gustaría, entonces tomando una decisión egoísta que me va a llevar seguramente a no atinarle a lo que yo necesito. Así es que, hermanos, Dios desea en su voluntad que todo el mundo se salve. Así no importa si nos cae bien o nos cae mal. ¿Cuántos nos caen mal, hermanos? ¿Cuántos seres humanos nos caen mal? ¿No llevas la cuenta? ¿Sí? Nosotros tenemos permitido que una persona nos caiga mal solamente después de esto que le voy a decir. De que tú lo perdones 70 veces 7 diarias. ¿Sí? Si eso no te alcanzó, entonces sí tienes derecho de que te caiga mal. 70 veces 7, 7 por 7, 49. ¿Cuántos son? 490 veces diarias a la misma persona. ¿Sí? A ella. Aunque usted no lo crea. Y a él también. Si después de esta regla que Dios puso para nosotros, que debemos de perdonar 70 veces 7, que son 490 veces, que aproximadamente son una vez por cada 2 minutos, ¿verdad? Pues entonces ya tienes derecho ¿a qué dijimos? A no quererla, a rechazarla, perdón. ¿Verdad? Que te caiga mal, esa es la palabra correcta. Así es que, hermanos, ese es ese trompo al uña, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque Dios desea que nadie se pierda, Dios desea salvarnos, Dios desea que la verdad llegue a nuestras vidas, Dios desea que estemos con Él donde fue a preparar lugar para Él y para nosotros, porque Dios desea que tengamos victoria, porque Dios desea que podamos crecer, avanzar, ser prosperados, pero la única forma, hermanos, es conociendo la voluntad de Dios. Porque ahí está la inteligencia espiritual. Lo tercero que yo debo entender y último acerca de la voluntad de Dios es de que la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desee específicamente que suceda. ¿Me está escuchando? Hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. La voluntad permisiva, y esto es muy interesante, porque a veces no quisiéramos pasar por situaciones complicadas, pero a veces Dios lo permite para que aprendamos.
o para que entendamos que esa no es su voluntad y que tenemos que ser obedientes. ¿Sí me explico? Porque a veces nos portamos muy neciamente. Y a veces Dios deja que sucedan cosas, no porque Él quiera, sino porque necesitamos aprender. Porque hay veces que tenemos ideas equivocadas, hay veces que tenemos sentimientos equivocados o propósitos equivocados, ¿verdad? Uno de los cuestionamientos que la iglesia empezó a tener ahora en la pandemia, que ya volvimos, algunos hermanos, miembros de las iglesias no regresaron, y no porque se hayan muerto, algunos sí murieron, pero otros no regresaron. Entonces nos preguntamos ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces caímos en la conclusión de que realmente se habían acercado a Dios con propósitos equivocados. Porque hay personas que no queremos encontrar a Dios, queremos encontrar un beneficio. ¿Sí? Solamente queremos que Dios nos ayude, pero no solamente queremos que Dios nos dé, pero que no nos ayude. ¿Sí me estoy explicando con esa frase? Quiero que Dios me dé, pero que no me ayude. Que me dé, pero no quiero hacer nada. No quiero cambiar, no quiero tomar decisiones positivas, responsabilidades, compromisos. Sí quiero que Dios me dé, pero no quiero responder con nada. Exactamente. Y lo primero que Dios pide, dice, hijo mío, dame tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos abundancia, pero ¿le estamos dando el corazón? ¿Le estamos dando nosotros lo que Él nos está requiriendo? Entonces, yo debo entender que en el proceso, porque a veces, como dije ahorita, tomamos o venimos a Dios con propósitos equivocados o ideas equivocadas o pensamientos erróneos. Y Dios tiene que permitir ciertas cosas para que yo pueda entender. Todo, hermano, lo que nos sucede y Dios permite que llegue a tu vida es para que aprendamos algo. No es de que fue un descuido de Dios. No es de que Dios está volteando para otro lado. No es de que ahora Dios no me ama. No es de que ahora Dios me descuidó. No es de que Dios ahora no me está atendiendo, no ha inclinado su oído. La Biblia dice claramente que Él tiene su oído inclinado a nuestra oración. No es que no esté pasando eso, sino que es la voluntad permisiva para que yo pueda entender que lo que estoy haciendo es incorrecto, es inadecuado y voy a recibir las consecuencias. Voy a recibir las consecuencias. Ahora, si me arrepiento y entiendo y aprendo, entonces Dios empieza a obrar para que las consecuencias sean lo menos posible. La realidad, hermano, es que muchos de las cosas que nos suceden en el mundo y las cosas que suceden en nuestras vidas es contrario a la perfecta voluntad de Dios, que es motivada por el pecado, la codicia, la violencia, el odio, pero Él permite que la maldad continúe por ahora. Por ejemplo, el llamamiento de Jonás. Esto viene en Jonás capítulo 1. Si lo puedes poner ahí. El llamamiento de Jonás. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios para Jonás? Mire lo que dice. Vino palabra de Jehová ¿a quién? Le habló Dios a Jonás. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive
aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así nos llama a sus siervos y nos dice: ve y predícale, ve y dile, porque su maldad ha llegado delante de mí. Y el ir a predicarle es un acto de misericordia de Dios, hermano. El ir y llevar la palabra, el ir y llevar el mensaje es un acto de misericordia de Dios. Pero el que la recibe también tiene su decisión. Y mire lo que pasó. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, no se fue ¿cómo se dice?, de polizonte, sino que pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de dónde? De la presencia. Cuando no queremos obedecer, es lo primero que hacemos. Nos alejamos de la presencia de Dios. No quiero que me hables, no quiero que me digas, yo quiero hacer lo que me da la gana, y ahí está el problema. Se olvidó. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ya dijimos, el que sigue. Pero Jehová hizo levantar, ¿qué? Un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese lo que provocamos a veces nosotros cuando no obedecemos a Dios. Hasta en nuestro problema dañamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Adelante. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir, mi rey. ¿Sí? Necio. Necio. 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? Oye, dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, ¿y qué cree? No le hagas a loco, le dijeron. Deja de tontadas, eres tú el problema. Deja tus necedades, eres tú el problema. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Eran más entendidos los inconversos que él. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde puede llegar la necedad de uno? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjese lo que decía ahorita, lo tremendo que es cómo afectamos con nuestra necedad y nuestra desobediencia a los que están a nuestro alrededor. ¿Y quién crees que sufre los primeros? ¿Sí? La desobediencia, pero ¿quién sufre primero? Los que están a tu alrededor, tu cónyuge, tus hijos,
Exactamente. Los que viven con nosotros. Somos afectados por la desobediencia y la necedad. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No, espérame. Y le ok, sí, adelante. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Adelante. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado, ¿qué? La respuesta. ¿Sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, y dejamos nuestros malos caminos, Dios tiene respuesta. No nos deja a la deriva, nos deja allí. Dios tiene respuesta. Que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué que me angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes y todas sus ondas, y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Fíjese el arrepentimiento de Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeadme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ante ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y qué cree que dónde lo puso? A donde debería de haber ido. A donde debería de haber ido. Hasta que aprendamos nosotros lo que lo que nosotros no hemos querido aprender por nuestra necedad. Hasta que lo aprendamos, vamos a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay una voluntad permisiva de Dios. Dios no quería que los pescadores sufrieran. Dios no quería que la mar se embraveciera, ¿verdad? Y luego el pez ser obligado a ir hacia tragar a Jonás. No sé a qué sabría Jonás, ¿no? Pero fue y lo vomitó. No, yo creo que no supo, no sabía muy sabroso. Entonces, hermanos, yo debo entender, número uno, que la voluntad de Dios la voy a descubrir en su palabra. Número dos, que hay voluntad perfecta, que son sus mandamientos. Si tú desobedeces sus mandamientos, lo más seguro es que recibamos las consecuencias por no obedecer su voluntad. O sea, nuestra inteligencia espiritual no va a ser alimentada y no vamos a decidir como inteligentes espirituales. Y número tres, hay una voluntad permisiva de Dios. Las cosas que nos suceden cotidianamente, que aparentemente son malas, es para que nosotros aprendamos, nos arrepintamos, entendamos y entonces vayamos al lugar donde Dios quiere que nosotros tengamos y estemos. ¿Me estoy explicando? Esa es la voluntad de Dios, hermano.
Entonces, tú y yo tenemos una gran oportunidad ahora para poder que cuando estemos padeciendo algunas tribulaciones o algunos problemas, podamos nosotros entender que el camino que hemos decidido, tenemos que reflexionar sobre ello, si es la voluntad de Dios, y entonces pedirle perdón a Dios, hermanos. Gracias a Dios por su gracia que nosotros podemos volver a tener el lugar que teníamos antes como sus hijos, a pesar de que nos equivoquemos. 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, o si así lo quiere, que haciendo el mal. Hay veces que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Me la hiciste, me la vas a pagar, ¿no? O, no, ya estuvo suave, ya no me voy a dejar, ¿verdad? O también a veces usamos la frase de, yo me voy a defender, no importa qué es lo que esté pasando en mi vida. Y tomamos esa actitud bélica, equivocada. Si dice la Biblia que debemos luchar, es porque debemos luchar, pero contra potestades espirituales. Porque dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, con gobernadores de los aires. Porque nuestra armadura, que ya prediqué acerca de ello, es la que nos debe proteger al respecto, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los seres humanos, es espiritual. Y una lucha debo vencerla primeramente espiritualmente. Porque cuando yo me pongo a orar, aparte de leer la Biblia, puedo entender lo que Dios está haciendo. Y si Dios me quiere usar o si Dios me quiere enseñar algo, pues debo aprenderlo, pero también debo entender que Dios también me quiere usar, porque yo veo que la acción que sucedió con Jonás, hubo un fruto. Ellos, los demás, cada quien empezó a pedirle a su Dios. Eran paganos, eran idólatras. Pero el final de ello, dice, y reconsideraron esto e hicieron votos y presentaron sacrificio a Jehová. O sea que también a veces nosotros podemos servir de bendición para otros. ¿Sí? Por eso tus experiencias sirven. Por eso una de las cosas que hacen, por ejemplo en AA, es hablar de sus experiencias. Porque espiritualmente está entendido. El problema es que a veces que las experiencias no las llevan a la obediencia a Dios, ¿no? Pero las experiencias nuestras es precisamente para hacerle ver a las personas que no son únicos, que no les está pasando a ellos solos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Algo que sucedió a mi vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Y al final es el buen resultado de Dios. Ya lo he platicado con ustedes. ¿Por qué creo yo que Dios sana? De hecho, Dios me ha sanado muchas cosas durante mi vida. Pero una muy significativa es cuando en el único riñón que yo tengo se me llenó de quistes. Y los médicos me dijeron, no hay solución para ti. Te vamos a poner en la lista de espera. Cuando haya un riñón de donación, iniciaba apenas la promoción de las donaciones.
Cuando a mí me pasó eso, apenas iniciaba que habían descubierto cómo trasplantar órganos y que sí se podía y todo ese tipo de cosas. Y empezaban eso de las donaciones y me dijeron, te vamos a poner una lista de espera cuando haya alguien que done un riñón y sea compatible contigo. Dije yo, te vamos a hablar. Eso hace un montón de años y todavía no me hablan. Así es. Entonces, llego yo de regreso a mi casa, pues derrotado, ¿verdad? Gracias a Dios que en ese tiempo yo ya era cristiano, ¿sí? Ya había conocido al Señor y pudiera haber dicho, podía haber cuestionado a Dios, pero ¿qué creen? No lo cuestioné. Puse mi fe en Él y oraron por mí y en un de repente, ¿verdad? Sin mucho espaviento, sin mucho grito, ni el médico me hizo los estudios necesarios y quedó sorprendido de que yo ya no estaba orinando sangre. Y no lo creyó y me volvió a hacer otra vez. Y le volvió a tener el mismo resultado. Y el médico rascándose la cabeza decía, pues no sé qué pasó. ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Entonces, le dimos testimonio, ¿verdad? Testimonio de sanidad. Le estoy hablando desde hace, ¿cuántos años? Tenía como 21 años, ¿no? El 86. 86. Ah, ok, ya. 86, 20, 27 años. Tenía 15 años. 27 años, hermanos. ¿Eh? No, de edad. Tenía 7 de casado. 19 años nos casamos. A los 19 años nos casamos. Así que saque cuenta. Estamos juntos desde hace 44 años. Casados. y han sido como 3 minutos. Entonces, hermanos, si alguien me dice, hermano, ore por mí, yo lo hago, claro que lo hago porque creo en la sanidad, porque lo experimenté, lo viví. Claro que hay un proceso. Eso no fue de un día para otro, ¿verdad? Me descubrieron el problema, luego me hicieron una cita para especialidades en Guadalajara, vinimos, estuvimos, me hicieron el estudio, duré 15 días para recuperarme, regresamos, ¿verdad? Y así como todos, ¿cómo se dice? Desorientados, sin saber qué hacer, con cita abierta para que cualquier cosa que me pasara sin que me mandaran del Seguro Social, yo fuera directamente, ¿verdad? Y esperando la llamada para algún órgano que haya disponible. Y en todo eso, hermanos, ¿verdad? Encontré en Dios una respuesta. Y entonces pasó un tiempo. Y en una de esas citas mensuales que tenía con el médico, porque estaba siendo monitoreado, ¿verdad? Hasta que de repente el médico dijo, ¿qué está pasando aquí? Con pruebas visibles. Entonces, así es. Entonces, Dios permite ciertas cosas, hermanos, para también ser de bendición. Ahora, la sanidad es de Dios, no es mía, no la provoco yo, ¿sí? Yo no sé por qué Dios sana a unos inmediatamente, como por ejemplo una vez yo estaba en una escuela dominical dando la clase
Y una hermana de ahí dijo, pastor, pues me acaban de descubrir un tumor en el pecho y aquí está la bola y que no sé qué. Le dije, póngase la mano allí, vamos a orar por usted. Y oramos por ella y Dios la sanó allí y desapareció la bola. ¿Por qué lo hizo Dios? No sé. Dios es el que decide en relación a la persona, en lo que le quiere enseñar, en lo que lo quiere avanzar. Y por eso es muy importante conocer su voluntad, no desesperarse, ni decir, ay Dios mío, me abandonaste. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. No, ¿por qué me desamparaste? No, ¿qué es lo que tú quieres, Dios, de mí? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Sí? Y estoy hablando de todo, hermanos. Si tienes problemas financieros, tienes que empezar a reflexionar y decirle, Señor, ¿por qué estoy así? Tu voluntad dice que es de bienestar y de prosperidad. ¿Por qué estoy así? Ayúdame a reflexionar sobre esto. Dame tu voluntad y que yo vaya caminando. ¿Sí? Y Señor, si hice algo, estoy haciendo algo mal, me arrepiento, Señor. Si mi problema es de salud, de la misma forma. Si mi problema es de relación con los demás, de la misma forma. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, se encuentra y se descubre por medio de estos dos conceptos en la Escritura y la palabra de Dios. Así es que yo espero que usted reflexione en este día. Y si usted quiere tener inteligencia espiritual, tiene que tener una disciplina. Le iba a llamar rutina, pero no es una disciplina, ¿sí?, de leer la Escritura, reflexionar en ella y orar lo que usted pueda orar. No le estoy diciendo que pase 1 hora, 2 horas, no, lo que usted pueda orar. Porque así es como empieza uno, poco a poco. ¿Ok? Así es que, hermanos, la inteligencia espiritual abarca la sabiduría y conocer la voluntad de Dios. Cuando yo tengo esos dos elementos, entonces en mí surge la inteligencia espiritual que me lleva a ser una persona asertiva para Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, porque solamente la inteligencia espiritual lo podemos tener los hijos de Dios. Tú y yo, nadie más. No esperes que alguien que no conoce a Jesucristo o una persona que es pagana, no esperes que tengan ellos inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es para ti y para mí. Amén. Señor, te damos gracias por traernos al día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas a tus hijos y nos ayudes, Señor, a poder entrar en conocer tu voluntad, tener la respuesta correcta, adecuada, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida. No podemos seguir viviendo a la deriva, no podemos seguir viviendo bajo nuestro egoísmo o nuestras propias decisiones, no contemplando tu palabra, Señor, sino entender que el Espíritu Santo me va a ayudar cuando la palabra de Dios ya esté, ya la haya leído, haya reflexionado sobre ello, y en el momento preciso, Señor, vendrá la inteligencia espiritual o la guianza de tu Espíritu para que yo pueda, Señor, tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Y ahí está el punto, Señor, de la inteligencia espiritual, donde yo pueda, Señor, hacer una comparación, o mejor dicho, una integración de tu palabra con lo que es la guianza de tu Espíritu, Señor. Y la inteligencia espiritual surgirá en nosotros, Señor. Y tomaremos buenas decisiones e iremos hacia adelante. Y nuestra familia y nuestro matrimonio irá yendo, Señor, a lo que es la victoria, a lo que es la prosperidad, la bendición. Caminando, Señor, en tu reino y poder entender las cosas. Porque uno de los problemas que muchas personas tienen, principalmente muchos hijos tuyos, Señor, es de que no conocen tu voluntad, o mejor dicho, no conocen los tiempos. Como los hijos de Isaacar, Señor, que ellas eran precisamente unos profesionales de conocer tu voluntad y los tiempos. Señor, no permitas, Padre, que esto
que está pasando no solamente en el mundo, sino en algunos hijos de Dios que no están considerando la inteligencia espiritual como algo importante y básico para su vida, los cuales, Señor, está basada en conocer tu palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo para que pueda lograrse, Señor, ese avance en nosotros. Señor, aquí estamos. Bendícenos y ayúdanos. Quita todo lo que estorbe de nuestras vidas, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ser sabios. Queremos, Señor, usar la inteligencia espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Cristo, mi Señor. Te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Y así nos